Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es David Ricardo Martínez Durán. Soy docente de Tecnología e Informática del Colegio Instituto Técnico Internacional de la localidad de Fontibón. Esta estrategia se llama Aprende en Casa. Les recuerdo que en este canal podrán encontrar las iniciativas de diferentes profesores y profesoras innovadoras que se han sumado a esta actividad. En esta clase veremos el programa Construct 2 para el diseño de videojuegos de plataforma, diseño de juegos en 2D. No se requiere nada de programación, pero sí muchísima imaginación. Bienvenidos y bienvenidas. Construct 2 es un programa con el cual podemos dejar nuestros juegos en línea, podemos dejar nuestros juegos para Android y podemos dejar nuestros productos con el código HTML5. Entonces, para poder descargar el programa, entramos a la página que voy a señalar abajo o buscamos por Relays y allí podríamos encontrar las diferentes versiones de este programa. En este caso yo voy a descargar la última versión, que es la R277 y que fue editada en febrero de este año. Hay dos formas de descargar, pinchando en el botón de descargas o descargándolo como un torrent. Entonces pesa 60 megas, empezamos a descargar. Una vez se lo terminado de descargar, lo ubicamos en la carpeta de descargas y se abre el instalador. Decimos que aceptamos los acuerdos, elegimos una carpeta para poder instalarlo, casi siempre se instala en el C, y allí nos pregunta que si el sistema operativo es de 32 o 64 bits. Si no saben usarlo, en Windows 10 entramos a la parte de equipo y en configuración vamos a encontrar esa información. En cualquiera de los casos que no sepan de cuántos bits es su computador, entonces le dan que el programa lo detecta automáticamente. En este caso, me doy cuenta que mi computador es de 64 bits, entonces lo dejo así, pico en siguiente e empiezo a instalar el programa. Allí no se demora mucho en instalarse el programa. Y mientras que se va instalando, debo comentar que no se necesita ningún conocimiento en líneas de programación, más si se necesita conocimientos como en Scratch. De manera que recomiendo los tutoriales que ha hecho un profesor relacionados con el programa de Scratch, porque es con la técnica de bloques por colores. Entonces ya abrió mi programa en este caso. Lo tengo listo y me muestra algo de Construct 3. Construct 3, después les explico qué es, pero por el momento vamos a trabajar en Construct 2. Voy a abrir un proyecto para mostrarles las partes del programa. Lo primero que vamos a encontrar es un lienzo completamente blanco con el cual nosotros vamos a poder saber dónde vamos a trabajar. En la parte izquierda encontramos las propiedades, en la parte derecha los elementos que componen el juego, ya vamos a mirar paso a paso, y allí abajo vamos a poder ver una descripción gráfica. Tenemos tres pestañas, una pestaña que es el inicio del juego, esta pestaña que es el lienzo donde vamos a trabajar. Si yo lo achico van a poder ver una línea punteada, eso quiere decir que ahí se va a ubicar la cámara del videojuego. Entonces ahí la estoy señalando para que puedan ver mucho mejor. Para señalar así presionamos la tecla control y con la ruedita del mouse deslizamos. Y tenemos la pestaña verde, que es la pestaña de eventos, donde nosotros vamos a colocar nuestras instrucciones para el videojuego. Lo primero que vamos a hacer es colocarle un nombre al videojuego. En este caso le voy a colocar juego 1. Este programa se trabaja en inglés, entonces las instrucciones las voy a tratar de dar despacio. Buscamos en el Preview Browser, quiere decir donde vamos a abrir nuestros juegos. En este caso escogemos a Google Chrome porque nos queda más fácil y es más completo en HTML. Para insertar un objeto en el videojuego basta con hacer doble clic en el lienzo blanco y en este caso vamos a meter un fondo que en este caso es el Tile Background. Entonces, por el momento algo sencillo, voy a colocar un fondo azul y voy a hacer unas nubes básicas, con forma muy básica, rápidamente, con este ayuda gráfica que es como una forma de pintar y pues resulta muy fácil. En ese caso solamente tengo que agrandarlo como si fuera una cenefa de cocina y allí automáticamente ya se van a reproducir todas las nubes de mi fondo y ya tendría mi primer objeto para trabajar. A continuación voy a meter un sprite. Un sprite es un objeto del videojuego. Con el editor de imágenes, con el editor gráfico voy a hacer como un piso color tierra y un pasto, una grama de color verde en un cuadrado. Vean que solamente utilicé rellenar con el bote de pintura y ya está. Entonces pues trato de ubicarlo como si fuera el piso de mi videojuego. No sé si ya empiezan a mirarlo así. Y con la tecla control puedo hacer varias copias del mismo. Entonces las acomodo como si fuera un juego de Mario Bros. Que se vean todas seguidas para poder trabajar. Voy a dejar un hueco para probar ahorita el juego, que si el muñeco puede llegar a caerse.
En la pantalla izquierda de mi programa voy a encontrar los behaviors, que son los comportamientos de mi objeto. En este caso busco sólido porque un personaje va a andar sobre este como si fuera el piso. Entonces, una vez asignado al objeto, se asigna a todos los demás objetos. Antes de continuar, creo que ignoré la parte de explicarles que era un sprite. Entonces, un sprite es un pequeño objeto hecho con mapa de bits para videojuegos de consolas muy básicas. Entonces por eso es que yo incluyo un sprite dentro del videojuego haciendo doble clic y buscando el muñequito de Space Invaders. Entonces en este caso voy a meter al personaje principal y hago doble clic, inserto un sprite, abro mi editor de imágenes básico que se parece a Paint. Por el momento vamos a hacer un personaje sencillo, un personaje que va a ser un cuadrado. Ya después les explico cómo cambiamos el personaje y lo vamos a editar como quien edita un dibujo básicamente. Entonces un cuadro con el pincel, entonces escojo darle unos ojos, una expresión con las cejas y una sonrisa. Ese va a ser nuestro personaje por el momento porque me interesa es que aprendan un poco de cómo se va desarrollando el videojuego y ya después le damos un aspecto. Entonces al terminar, cierro la ventana y allí me va a aparecer mi personaje. Yo lo ajusto al tamaño que lo desee. Por el momento lo dejo allí. Y volvemos a los behaviors. Les recuerdo que los behaviors son los comportamientos del personaje. El primer comportamiento que va a tener es de plataforma, quiere decir que va a funcionar con las flechas del teclado. El segundo comportamiento que voy a añadir se trata de apuntar, de que la cámara siempre está apuntando al personaje. Se llama scroll. Mm, y creo que hasta ahí. Para mirar cómo va quedando nuestro juego, yo busco el botón de play y enseguida se va a abrir mi navegador de Google Chrome, en el cual yo voy a empezar a mirar mi juego. Entonces, en este caso, cae mi personaje y podemos ver cómo puedo interactuar con las flechas de mi teclado y que si se va por ahí, ya se va mi muñeco. Entonces, esa sería la primera parte de mi videojuego. Voy a añadir un tercer comportamiento a mi personaje que se llama Bound to Layout y quiere decir que rebote contra los bordes para que no se vuelva a ir por el hueco que estaba ahí dibujado. Entonces con este comportamiento ya va a estar rebotando contra las paredes y vamos a mirar cómo queda. Entonces nuevamente se abre mi navegador de Google Chrome y cuando yo me voy hacia las paredes de mi pantalla, entonces siempre va a rebotar. Una cosa que siempre es importante hacer en estos programas es organizar todo de manera que no me vaya a perder. Entonces en ese sentido le doy nombre a cada uno de mis objetos y así tengo mayor orden. Como pueden ver en la parte derecha aparecen ya todos los objetos que van componiendo mi videojuego básico. Entonces piso, personaje y fondo. Bastará con hacer clic derecho en el objeto y en la parte donde dice Rename. Para seguir completando el entorno del videojuego, entonces voy a meter en este caso unos árboles. Entonces doble clic en Sprite, voy a buscar el color café y voy a hacer un árbol básico. Entonces lo primero que voy a dibujar es el tronco del árbol. Escojo un café más o menos clarito y a continuación hago el tronco con ayuda de un rectángulo. A continuación, pues entonces cojo el color verde y voy dándole forma a mi árbol. Les recuerdo que en este caso no me importa mucho la apariencia de mis sprites, de mis objetos, porque ya después nos dedicaremos al diseño puntual y por el momento me sirve esto como referencia. Entonces ya queda allí mi objeto y en ese caso voy a organizar todo de manera que al frente quede mi personaje principal, mi personaje amarillo. Después sigan los árboles y el piso en el cual estamos desarrollando el juego. Y al fondo se vea el cielo con las nubes que habíamos establecido desde el principio. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo vaya a jugar, debería aparecer mi personaje adelante y los árboles detrás, así como se ve allí. Bueno, debo arreglarlo con ese segundo árbol y con el tercero para que quede bien resuelto. Entonces cierro el navegador de Chrome, vuelvo al juego y lo que hago es establecer el orden en Z, clic derecho, orden en Z y lo mando al top, al frente. Top significa al frente del juego. Probamos entonces el juego
y en este caso ya el muñeco debería pasar por el frente de los árboles. Vamos a seguir completando el juego y en este caso nuevamente hago doble clic, puede ser afuera del escenario, busco un sprite y voy a buscar unas manzanas que el personaje se va a comer cuando las toque. Entonces nuevamente utilizo el editor de imágenes que nos brinda el programa y voy a tratar de hacer una manzana, pues me disculparán si no se parece mucho. Y entonces cuando termine de editarlo, que se vea la hojita de la manzana, entonces nuevamente presionando la tecla control y mi clic izquierdo puedo hacer varias copias de mi manzana. Entonces pues voy a ubicar varias por allí, de manera que cuando yo empiece a jugar y nuevamente repito, mi personaje entre en contacto con esa manzana, entonces la manzana desaparezca. Esa va a ser la primera programación que vamos a hacer. Así como cuando Mario Bros. Agarra las monedas que están en el escenario. Cuando Mario entra en contacto con estas manzanas, mmm, entonces estas desaparecen. Es importante darle nombre, les recuerdo, clic derecho y en la parte donde dice Rename. Vamos a hacer la primera programación, que en este caso vamos a ir a la pestaña de eventos, pico allí y selecciono mi personaje. En este caso, pues lo gráfico nos ayuda y se despliega una lista de acciones que va a hacer el personaje. En este caso, voy a buscar el que dice on collision with another object o en español en colisión con otro objeto. Voy a la parte de next y dice que con cuál objeto va a hacer colisión. Entonces, en ese caso, busco y pico en la manzana. Entonces ya tenemos la primera parte de la instrucción. Voy a done y falta una acción, falta un complemento. Entonces, ¿qué le va a pasar a la manzana? La manzana va a desaparecer. Entonces, pico nuevamente en la manzana y voy a buscar en toda esa lista de acciones la que dice destroy o pues en español destruir, desaparecer. Mm, si no buscamos o bueno, si no encontramos esa parte, puedo buscar en la lupita donde dice destroy. Y listo, ya estaríamos allí y vamos a probar cómo va quedando nuestro juego. Es bien importante que en estos programas estemos probando muy seguidamente cómo va quedando nuestro juego. Nos aseguramos de que esté bien hecho el evento y vamos a buscar en el botón donde dice Play. A continuación entonces se va a abrir mi navegador de Google Chrome y me va a mostrar mi juego. Entonces con las flechas del computador del teclado voy a empezar a darle movimiento y vemos que cuando mi objeto toca una de las manzanas, entonces esta desaparece. Este juego es muy físico, por eso digamos en ese salto no alcanzo la manzana, entonces debo coger impulso para pues alcanzar la altura de la manzana que estaba allí. Y de momento tendríamos ya listo nuestro primer juego en esta plataforma. Vamos a pasar a la segunda parte de la clase y se trata de diseñar estos personajes en pixel art. Ustedes lo reconocerán de juegos de hace bastante tiempo como el Nintendo y el Super Nintendo y estos personajes son conocidos como los personajes en 8 bit. Se hacen con píxeles y en esta oportunidad vamos a utilizar el programa Paint del computador para poder saber diseñarlos. Voy a tomar como ejemplo el diseño de un armadillo que hizo una estudiante de grado décimo que se llama Sofía Quintero y vamos a reemplazarlo por el cuadro amarillo. Así se vería en el videojuego. Entonces abrimos nuestro programa de Paint y en propiedades vamos a especificar que tiene 64 bits por 64 bits. Con ayuda de la lupa pues yo voy ajustando para que quede del tamaño que deseamos y con la herramienta de lápiz y seleccionando el color yo voy pintando cuadro por cuadro hasta lograr mi personaje. Entonces en este caso voy a acelerar un poco la pantalla para mostrarles cómo fui diseñando solamente haciendo clic con el botón el personaje que me dejó pues mi estudiante. En este caso pues estoy haciendo las paticas de mi personaje y voy haciéndolo poco a poco. Si me equivoco pues entonces utilizo la herramienta de deshacer o la herramienta de borrador y en la parte de view pues voy a decir que se vea la malla de referencia y así puedo hacer un ejercicio un poco más fácil de mi personaje. Entonces allí va diseñándose el armadillo paso a paso y voy seleccionando los colores. En este caso les estoy explicando la herramienta de Paint, pero pues hay otras herramientas como Pixly
o la página que les voy a dejar relacionada a continuación, en donde también podemos hacer el mismo ejercicio y quizás pueda quedar un poco más profesional o les resulte más fácil. Cualquiera de estos recursos funcionan para realizar este diseño de personajes. Ya únicamente entonces nos quedaría seleccionar los colores que van a componer a mi personaje. Trato de buscar un café que se acomode. Dibujo los ojos y dibujo la nariz de mi personaje y ya estaríamos listos. Para quedar seguros de que quedó bien hecho el dibujo, pues entonces voy a la parte de vista en View y quito la malla y así puedo ver cómo queda mi personaje. Ajusto de manera que quede bien centrado a mi muñeco y ya tendríamos listo el personaje. Entonces voy a guardarlo y voy a explicar algo acá. Es importante tener un orden en mi proyecto. Entonces lo que yo voy a hacer es ir a los documentos y crear una carpeta en donde pues esté alojado todo el contenido de mi videojuego. Entonces le coloco un nombre a la carpeta y dentro de la carpeta voy a colocar todo el diseño de mi videojuego. Entonces inicialmente coloco a mis personajes, que en este caso es el personaje del armadillo, hago una carpeta y voy a hacer tres posiciones. La primera posición es caminando, la segunda posición qué pasa cuando no estoy presionando ninguna tecla del teclado y la tercera es cuando está saltando mi personaje. Voy a nombrar mis posiciones con un orden por números, entonces esta es la posición número uno y a continuación voy a hacer el efecto de que estuviera caminando y para ello pues voy a tratar de lo más grande posible de trabajar en Paint y selecciono la patica, la corro como si se estuviera moviendo. Entonces hago el ejercicio con las dos patas de manera intercalada y también voy a mover un poquito la cola de mi personaje. Para la segunda posición, entonces estoy pensando que también voy a hacer el mismo ejercicio pero cambiando las patas de orden. Entonces terminé acá, la llamo posición número 2 y voy a hacer la posición número 3 en donde vuelven y bajan todas las patas como estaban antes y subo las otras que estaban allí. Modifico un poco la cola para que quede como si se estuviera moviendo. La guardo como posición número 3 y ya estaríamos listos. A continuación voy a hacer la animación que va a pasar cuando no presione ninguna tecla, es decir, la animación que se llama de pies. Para ese caso entonces únicamente lo que voy a mover son las orejitas del muñeco. Restablezco el muñeco tal cual como estaba y en la segunda posición voy a hacer que bajen un poquito las orejitas. Entonces allí guardo la imagen como estaba originalmente, voy y creo una carpeta que se llame de pies y grabo como la posición número uno. Voy a volver al tamaño original, guardo y la grabo como la posición número 2. Esta fue la animación más fácil de hacer. A continuación voy a hacer la animación número 3, que es cuando el personaje está saltando. Entonces borro las paticas, borro la colita y voy a hacer de cuenta que el muñequito se va a volver bolita como los armadillos. Entonces utilizo la herramienta de borrador y voy ajustando de manera que quede como si fuera una bolita, pero no toco la cabeza. Entonces en ese sentido continúo las líneas que ya estaban dibujadas y pinto con los colores que ya estaban establecidos. Para eso utilizo el cuentagotas y ya estaríamos listos entonces con la tercera animación. Creo una tercera carpeta con la animación llamada saltando y la llamo como número uno. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo se hace para reemplazar este personaje amarillo que tengo acá por los dibujos que acabamos de hacer de mi armadillo. Entonces voy aquí a la parte del personaje, doy en doble clic y en esta oportunidad voy a buscar esta carpetica donde puedo abrir el archivo. Voy allí, selecciono la posición caminando, selecciono la posición número uno, le doy en abrir y aquí ya lo tenemos. De pronto parece muy pequeño, entonces lo que yo voy a hacer es pinchar aquí en esta lupa para que sea grande. Ahora voy a colorear el fondo porque si lo dejamos así se va a ver de fondo blanco al final. Entonces para eso voy aquí a la parte de alfa y pongo el valor 0. Entonces cuando yo pinto va a aparecer que va a quitar el fondo blanco. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es con esta herramienta de selección recorto y voy a bajar el muñeco de manera que se pueda ver de esta manera.
A continuación, voy a buscar la última herramienta que dice que de determinar cuáles son los puntos de colisión de mi muñeco. Pico allí y va a aparecer un cuadro azul. Estos puntos de colisión va a significar por dónde va a pasar mi muñeco. Entonces, como no necesitamos que la cola entre en colisión con el piso, para que las patas entren allí con el piso, entonces lo que yo voy a hacer es que estos sean los 4 puntos de colisión. A la animación, acá voy a colocarle otro nombre con rename, en donde dice caminando. ¿Listo? Entonces allí ya tendríamos modificado nuestro objeto que originalmente era un cuadro sencillo con una sonrisa y unos ojos por el objeto que había diseñado mi estudiante. Cierro y debería aparecer mi armadillo. Aparece bien pequeño, pero recuerden que yo puedo ajustar el tamaño de mi sprite. Entonces de esta manera, digamos que va a quedar de este tamaño. Vamos a probar cómo queda con el navegador y allí va a aparecer. Vamos a ver. Listo. Entonces aquí ya tenemos y reemplazamos nuestro personaje. Podemos ver que mi personaje está caminando siempre hacia la izquierda, pero si yo quisiera andar hacia la derecha, no va a dar la vuelta. Ahorita les voy a explicar cómo se hace. Bueno, para continuar, les voy a explicar, miren, voy a mostrarles que sí está cogiendo pues las frutas y todo está funcionando común y corriente. Antes de hacer el efecto mirroring, que significa que cuando yo pulse la flecha derecha, mi muñequito voltea a mirar hacia la derecha, vamos a hacer la animación. Para hacer la animación entonces voy aquí a doble clic, si se ve muy pequeño entonces agrando, y aquí pico con clic derecho, le digo add frame o añadir una nueva escena, y a continuación voy a abrir la segunda posición que grabé en mi programa de Paint. Listo, entonces repito el mismo proceso que había hecho con la primera. Voy acá y establezco los puntos de colisión de manera que queden lo más cercano posible como estaba el otro. Listo, entonces vuelvo, le digo añadir otro frame, abro la tercera posición de mi animación caminando y repito el proceso como lo hice con los dos anteriores. Por acá y los puntos de colisión de esta manera. Vamos a probar cómo quedaría. No, antes de eso, entonces voy a Event Sheet y vamos a programar esa caminata. Entonces voy aquí, a quien le vamos a programar la caminata es al jugador. Busco la acción que es is moving o traducido al español está en movimiento. Voy allí, voy a añadir oración acción y le voy a decir set animation. Entonces esa acción la voy a encontrar acá. Pico acá y recuerden que la animación se llama caminando, que empiece desde el beginning o desde el principio. Vamos allí y vamos a probar cómo quedaría con nuestro juego. Entonces cuando yo cargue el juego y ponga en movimiento mi muñequito, van a darse cuenta que va moviendo las paticas y la cola de esta manera, pues ya quedaría lista mi animación. Ahora sí voy a hacer el efecto espejo. Para que funcione el efecto espejo, que quiere decir que cuando ponga a mi muñeco a mirar hacia la derecha, entonces, o bueno, cuando ponga a caminar mi muñeco hacia la derecha, este mira hacia la derecha y no se quede así en esta posición como está. Entonces, ¿qué debo hacer? Es ir a layout, hacer doble clic acá e insertar un teclado. Para insertar el teclado voy a buscar el icono con el dibujo del teclado y la palabra keyboard. Entonces ya he insertado el teclado, ahora sí voy al Event Sheet, voy acá, voy a seleccionar mi teclado y voy a señalar lo siguiente. Voy a buscar el que dice On Any Key Preset, no, On Key Preset, cuando presione una tecla, voy acá, acá me dice que cuál tecla voy a presionar, en este caso voy a presionar la tecla derecha. Entonces selecciono,
presiono la tecla derecha, Rig Arrow o flecha derecha, ok, Done, y aquí va a estar. Ahora sí, voy a la acción, escojo mi jugador y busco el que dice Set Mirrored o ponerlo como un espejo. Entonces en este caso dice que el estado es reflejado. Voy allí y debería estar. Entonces vamos a ver cómo queda. Perfecto, tengo mi muñeco caminando y cuando volteo entonces ya está listo. Pero si yo pico de nuevo la flecha izquierda, no va a voltear hacia la izquierda. Voy a arreglar eso a continuación. Entonces pico acá, añado nuevamente un teclado, voy a buscar OnKey Presets, escojo la flecha, en este caso la flecha izquierda, le doy acá, voy que sí, busco al jugador y busco acá en Set Mirrored o espejo y le digo que el estado es no reflejado. Entonces, cuando vaya a probar mi juego, debería quedar el muñeco andando hacia la izquierda y hacia la derecha sin ningún inconveniente. Hasta acá ya tenemos un avance importante del juego, en donde podemos ver cómo logramos establecer las animaciones, cómo hacer el muñequito y cómo ponerlo en movimiento. En los próximos tutoriales voy a explicarles cómo se pone el resto de las animaciones cuando el muñeco salta y cuando se detiene. Además de eso, voy a explicarles cómo hacer un muñeco enemigo y cómo ir sumando puntos de acuerdo al número de frutas que se han escogido. Espero que hagan sus propios videojuegos, que ojalá me los puedan compartir. Ya les dejo mi dirección de correo y cualquier inquietud me están avisando. Que tengan buena tarde, chicos, chicas.